Varilla va a dar 2 conferencias esta semana. Una sobre historia peruana del siglo XIX, la que va a dar hoy, y otra el jueves a las 5 de la tarde en el GL, en la biblioteca 220. Y la del jueves va acompañada con una fiesta, o sea, hay comida gratis. Sí, patrocinada por la Organización de Estudiantes Graduados. Yo les voy a pedir por favor que firmen este papel, lo vamos pasando para que todo el mundo lo firme. Y entonces les digo, en la conferencia del jueves, los estudiantes en esta clase reciben extra credit, porque la del jueves es de literatura peruana del siglo XIX. Un poquito de introducción al doctor Varillas. El doctor Varillas ahora no trabaja en la Universidad Católica de Lima, pero fue secretario ejecutivo por muchos años. También fue ministro de Educación, embajador del Perú en Costa Rica, y ha publicado muchos libros sobre historia y literatura peruana del siglo XIX. Es un profesor que nos conocemos hace mucho tiempo, demasiado tiempo, y es un especialista en literatura del siglo XIX peruana e historia social del siglo XIX también. Entre sus múltiples libros existe historia de la literatura peruana del siglo XIX, el periodismo en Perú en el siglo XIX. Él ha editado las obras completas de Manuel Asensio Segura y va a hablar hoy sobre historia cultural. Bueno, muchas gracias. Tienes la palabra. No soy tan bueno como dice Mayda, pero en fin. Yo entiendo que ustedes van a tener una clase un poco constreñida, un poco cerrada dentro del tema de Perú, pero lo que yo pienso, lo que yo voy a decir es por analogía aplicable a muchas otras realidades americanas, salvadas las diferencias cronológicas. El título de mi exposición es muy difícil de poder traducir. Yo siempre lo pensé utilizando el término que después se ha vuelto tan popular, el boom de la cultura peruana en la década de 1870. En realidad, la traducción mejor sería el esplendor de la cultura peruana en la década del 70, y que no me gusta tanto como boom, pero me niego a que en el castellano no exista una palabra que pueda efectivamente describir lo que yo quiero decir. En la historia del Perú, como en la de la mayoría de los países sudamericanos, hay una serie de épocas que nadie ha investigado bien. Hay una serie de huecos, una serie de vacíos, de manera que eso es lo que hace apasionante el estudio de la vida de América Latina en el siglo XIX, porque nos encontramos con mucho material utilizable, y que en la mayoría de los casos se utiliza mal, de manera que las versiones que nosotros tenemos del siglo XIX de todos los países tienen ese defecto, que la historia que se ha presentado sobre ellos es una historia sesgada. En el caso peruano, en el caso de la literatura del Perú, es sesgada, y en el caso de la historia del Perú es sesgada, por cuanto apareció uno de los grandes personajes del siglo, que fue don Manuel Pardo, que provenía de muy buena familia, que tenía muy buena formación, que era un hombre realmente bueno. Fue asesinado, quizá por todo eso fue asesinado, pero lo interesante es cómo él fue el prohombre del civilismo, y hasta hoy todas las historias del siglo XIX parten del principio que el hombre casi perfecto en la época fue don Manuel Pardo. Pongo este ejemplo pequeño para aclarar el por qué es que la historia aparece siempre sesgada. Si hiciéramos nosotros la misma comparación por analogía de la primera mitad del siglo XX, veríamos cómo todo sería sesgado a la inversa, y entonces todo sería el indianismo, todas las corrientes autóctonas. Y si nosotros hiciéramos un poco la historia de los
10 o 15 años pasados, encontraríamos que hay una marcada preferencia por el feminismo. De manera que, por eso es lo que, todo esto se los digo para explicar por qué es que estamos hablando de una época que tiene tanta facilidad al sesgo. El sesgo a favor del feminismo, ustedes lo entienden perfectamente, es notorio en todos los países latinoamericanos en la época en que estamos. En la historia del Perú siempre ha habido épocas que tuvieron la buena o mala suerte de que algún historiador importante o algún periodista ingenioso les pusiera un título. En el caso del Perú, a la época que yo me voy a referir, Jorge Basadre, el gran historiador peruano, le puso como título La prosperidad falaz, porque se vivía en una época de prosperidad tal, pero que excavando un poquito resultó que no era tan buena. Había mucho de falsedad en esa bonanza. En algunos casos la bonanza se dio de una manera inverosímilmente favorable, pero en algunos casos esa favorabilidad se vino abajo por cuanto estaba basada en elementos que no eran suficientemente sólidos. Para una correcta evaluación de la época, ubiquémonos en el año 1850-55. El Perú en ese momento limitaba con 4 países: Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia, porque Bolivia tenía costa y el Perú no limitaba con Chile. Con ninguno de los países tenía los límites cerrados. Con muy pocos había tenido dificultades reales, porque lo que se discutía eran zonas muy agrestes, muy alejadas. Hasta el año 1920, es lo más reciente que yo he encontrado, existen mapas que algunos puntos de la selva peruana y brasileña figuran como regiones inexploradas, lo que indica que no estamos hablando de realidades muy fáciles de precisar, de delimitar. Pero en 1850-55 el Perú tampoco tenía los límites cerrados con España. Con España, después de la batalla de Ayacucho en el año 24, el Perú había comenzado a estudiar el problema. Ya, pero no se arregló nada hasta el año 60, y el Tratado de Paz con España se firmó en el año 79, cuando ya el Perú estaba en guerra con Chile. ¿Y por qué se firmó en esa época? Porque el embajador del Perú en España era un abogado, y él, como abogado, era abogado del rey de España en algunos asuntos que el rey de España tenía en París. Entonces, ese tipo de coyunturas, ese tipo de cosas tan extrañas, favoreció que el Perú pudiera cerrar su tratado con España. Si no, seguramente no lo hubiéramos cerrado hasta la fecha. El Perú en 1855 sobrevivía a un apogeo de constituciones. Habíamos tenido el Estatuto Provisorio del año 20, luego la Constitución del 23, la del 26, la del 29, las 3 que vinieron con la Confederación Perú-Boliviana, la del 39. De esas 9, la mitad más 1 eran autoritarias, y la otra mitad menos 1 eran liberales. El término liberal de esa época viene a ser equivalente al izquierdista de hoy. O sea, cuando se hablaba en esa época de que el grupo liberal era el grupo izquierdista, no como ahora, que con eso de lo neoliberal se mueve a confusión. El Perú, como les digo, estaba en su novena constitución. El Código Civil del Perú es del año 52, y hasta ese momento se había trabajado con los códigos civiles españoles. El del Código Civil, Código Penal, era del 63, y se había trabajado con los códigos españoles. Y digo códigos porque es el código en sí y el código procesal. Y hasta esa época el Perú había trabajado
con las normas comerciales propias de España. Y en España se utilizaba en esa época, cuando el Perú se independizó, las ordenanzas de Bilbao, que son de 1737. Entonces, esas ordenanzas de Bilbao, que ya eran viejas para España, se tenían en el Perú. Y en el Perú se modificó, se dispuso que se utilizaran la nueva ley española, que es del año 1829, que se dictó en momentos en que el Perú ya tenía 8 años de independiente. Y con 8 años de independencia optó por seguir las normas españolas. Pero con todos los cambios que se dieron, resultó que a mediados de siglo el Perú de un momento a otro se encontró que ya tenía la legislación positiva casi más moderna de América Latina, porque en algunos lados continuaba no se habían hecho los códigos poco a poco, y en el Perú se hicieron todos de golpe, y el Perú, sin darse cuenta, ya tenía una legislación contemporánea importante. Yo les he dicho que vamos a ocuparnos del periodo que va del año 70 al 80. Esa es la época de esplendor. Pero, ¿cuáles son los antecedentes de esta época? Entre el año 1850 y el año 1870, ¿ya?, el Perú había pasado por 4 guerras internacionales, por 3 guerras internacionales y 4 guerras civiles. Por poco que puedan gravitar estos hechos en un país, el país tiene evidentemente que lo que se llama asimilar el castigo. ¿Cuáles eran las guerras internacionales? Una guerra con Bolivia en el año 53. ¿Por qué? Porque por incumplimiento de un tratado. Entonces, esta guerra implicó que Bolivia invadiera dos partes pequeñas del Perú, Cepita y Pomata, y el Perú invadiera un puerto boliviano que era Cobija. Entonces, como eran las cosas en esa época, yo invado Cobija e impido que las cosas que deben subir a Bolivia puedan subir por Cobija. Empezó la guerra. ¿Por qué terminó la guerra? Porque de un momento a otro hubo una revolución en el Perú y otra en Bolivia y votaron a los 2 presidentes. Y una vez que eso ocurrió, se dieron cuenta que era mucho más importante la primera de las guerras civiles que estaba empezando, la de 1854. ¿Cuál fue la segunda guerra? La segunda guerra fue con Ecuador, porque Ecuador había optado por pagar la deuda de la independencia con territorios amazónicos. ¿Saben ustedes qué cosa es la deuda de la independencia? Anda. Bueno, con la independencia, todos los gobiernos, todas las fuerzas independentistas, resulta que tenían crédito. Tenían crédito porque los bancos europeos, básicamente los bancos ingleses, les prestaban plata en el entendido que después iban a poder hacer negocio con estos países que le debían plata. Entonces, el Perú todo el mundo le debía plata a Inglaterra, y ninguno de los países tenía cómo pagar lo que debía. Después de 30 años de deudas, con intereses cada vez más altos, entonces los bancos europeos empezaron a ajustar para lograr recuperar su dinero. Y en el caso peruano, en el caso ecuatoriano, ¿qué pasó? Ecuador quiso pagar, pero como no tenía ningún negocio en perspectiva, optó por darle a cambio zona amazónica que hoy pertenece al Perú, y en esa época también, pese a que el tratado no estaba firmado, pero en esa época también pertenecía al Perú. Entonces el Perú inició la guerra con Ecuador. ¿Por qué la ganó con tanta facilidad? Porque en ese momento Ecuador estaba dividido en 4 bandos. Entonces, mientras los bandos peleaban entre sí, el ejército peruano entró a Guayaquil y firmó con uno de los bandos. Como de esperar, si hicieran 4 bandos en pleito y el Perú firma con uno, esa paz no podía durar. Entonces efectivamente se firmó, pero a los pocos meses otra vez estaban en una guerra que también desapareció casi por inercia. La tercera gran guerra de esa época fue con España.
porque es muy difícil entender esa época sin una explicación un poco mayor. Estamos hablando de una época... No, perdón, esto vamos a ver un poquito después. La cuarta guerra fue, la tercera guerra fue con España porque por un conjunto de malos entendidos y negociaciones mal hechas, una armada española llegó a América Latina, pasó primero por Uruguay, por Argentina, Chile, Perú, y por esas cosas de mala suerte, en el Perú, en la hacienda Talambo, una hacienda que queda entre Trujillo y Chiclayo, en el norte del Perú, un incidente de unos vascongados con los dueños de la hacienda, hubo 4 muertos, y los vascongados, en vez de quejarse al juez del Perú, se quejaron al comandante de esa armada española, que estaba pero que no tenía nada que ver con este incidente. Entonces empezó este problema que terminó el 2 de mayo de 1866, cuando la escuadra española bombardeó el Callao y los cañones que estaban en el Callao bombardearon con más éxito a la escuadra española. La escuadra española se dio por derrotada, se fue a la espalda de la isla de San Lorenzo, que es una isla frente a Lima, y esa noche el comandante de la escuadra se metió un balazo y se suicidó. ¿Ya? Entonces, son cosas que a nosotros hoy nos parecerían un poco demasiado simples como para ser creídas, ¿no? Un poco de novela, pero así es que como se vivía hace 150 años. En medio de este problema con España vienen las 4 guerras civiles que les digo. Yo quiero precisar que yo las menciono como guerras civiles porque efectivamente ese era el carácter que tenían. En cada una de estas guerras no era una persona contra otra, sino la derecha contra la izquierda. Es decir, los liberales, los conservadores contra los liberales. ¿Qué cosa es lo que discutían? Cosas que hoy nos llamarían la atención. Discutían la duración del mandato presidencial. ¿Quién era el vicepresidente en caso de que el presidente no esté? En caso de vacancia. La duración, el derecho que tenía el Congreso sobre la presidencia. Es decir, el gran problema era la pugna poder ejecutivo versus poder legislativo. Ese era en el fondo lo mismo. Entonces, estas 4 guerras se van a desarrollar casi consecutivamente. La primera es la guerra que empieza como guerra de izquierda. Ya Castilla se levanta con los izquierdistas en Arequipa, pero según va avanzando, se da cuenta que es mucho más difícil gobernar con la izquierda que con la derecha. Y entonces, una vez que llega a Lima, su gobierno se va derechizando. Y al final, la revolución liberal termina siendo una revolución conservadora. En momentos en que al Perú empezaba a afluir una cantidad de dinero tan grande que la posición conservadora más el exceso de liquidez hace que el Perú comience a surgir de una manera impresionante, sin hacer mayores reformas. La segunda de las guerras civiles fue en el año 56. Miren, la primera empieza en marzo del 54 y en el 56 ya estamos en la segunda. Esta es una guerra que tuvo como líder a un hombre muy, muy carismático y muy incompetente como presidente, que era el general Vivanco. Entonces Vivanco organiza la revolución y se atrinchera en Arequipa. Arequipa en esa época era la segunda ciudad del Perú. Vivanco se atrinchera en Arequipa y se mantiene atrincherado durante... Hubo 16 meses de lucha, de los cuales 8 meses fueron atrincherados y cercados dentro de la ciudad, y perdió después de 30 horas de batalla. La tercera fue muy poco después, porque como el general Prado, que también estaba en Arequipa, me olvidaba de decirles, las 4 revoluciones comienzan en Arequipa, que desde entonces ha tenido la tradición de ser la ciudad revolucionaria del Perú. La tercera fue, como les digo, la del general Prado, que en vista que
el presidente PC no se defendía con la fuerza que Prado esperaba, se levantó en Arequipa y después de 9 meses logra sacar a PC y se queda de presidente de la República. Y él es el que gana la guerra con España. Y la cuarta fue ya después de la guerra con España, cuando por razones de una constitución se levanta en Arequipa el general Díez-Canseco. Yo de esta parte del general Díez-Canseco quiero explicarles un poquito porque se presta mucho como ejemplo a que se den cuenta lo semipintoresca que era la vida en aquellos años, lo cual quizá yo en el extranjero no debía venir yo a reírme de mi país, pero eso es meramente descriptivo. Cuando el general Díez-Canseco gana la guerra, cuando el general Prado gana la revolución contra PC y organiza su gobierno, cumple con su promesa de convocar a elecciones. Convoca elecciones y para elegir presidente y parlamento. Y entonces, una vez que convoca estas elecciones, al parlamento le dan 100 días exactos, improrrogables, dice así la ley, para que prepare la nueva constitución. Pero el parlamento se dedicó, como hacen todos los parlamentos en estos casos, a dar otras órdenes. Y en medio de esto, cuando le advierten, señor, ya van a vencer los 100 días, el Parlamento se apura y dicta una constitución izquierdista, o sea, liberal. Esta constitución es muy pintoresca porque a los 25 días de dictada se levanta el general Díez-Canseco contra la constitución. Y el primer punto de su proclama es, 1, derógase la constitución del 67 y queda en vigencia la del 60. Después de eso ya lo demás no tiene importancia. Pero además en Arequipa el obispo se niega a rezar el Te Deum, con el cual debían dar gracias a la providencia por haberles dictado una nueva constitución. Entonces resulta que esta constitución tuvo 25 días de vigencia, pero ni siquiera se aplicó en todo el Perú. De manera que no vale la pena juzgar si era buena o mala, sino lo lamentable es que nunca se aplicó, se pudo aplicar, y su vigencia en el mejor de los casos era 25 días, que como duración para una constitución, en términos generales, es bastante poco. Entonces, ¿y qué pasa durante todo este lío? Durante todo ese lío, el Perú mantiene en vigencia 4 constituciones. ¿Ya? La primera es la que había tenido la del 60, la segunda un estatuto provisorio que dan, la tercera la del 67, por esos 20 y tantos días, y la cuarta otra vez la del 60. Entonces, esa era la situación política que yo creo que era sumamente complicada. Pero no solo es en el Perú, sino hay que verlo desde una perspectiva un poco más latinoamericana. Pues yo les quisiera preguntar, ¿de qué país son ustedes? Puerto Rico. ¿Ecuador? Puerto Rico. Puerto Rico. Mis padres de Cuba. Ya. ¿Hay algún argentino, chileno? Bueno, Nicaragua. Bueno, entonces, pero ¿qué cosa es lo que de Nicaragua sí me voy a referir? Pues, ya, en esa época, ¿qué cosa había ocurrido en América Latina? Que se había levantado en Europa una tendencia para recuperar la América que habían perdido. Esto puede ser que a ustedes les parezca extraño, pero eso fue lo que ocurrió. En Ecuador, el presidente García Moreno, en vista que no pudo controlar la situación, convocó al cónsul, ordenó al embajador de Ecuador en Francia que le ofreciera al rey Napoleón III, al emperador Napoleón III, le ofreciera crear un nuevo estado, un nuevo protectorado en América Latina, en América del Sur, que iba a ser Ecuador y Perú, con un infante, con un rey, ¿ya?, con un príncipe nombrado por Napoleón III en Francia.
Bueno, no funcionó porque no se quisieron meter. Ya a Isabel II le habían ofrecido hacer lo mismo en otra ocasión. La segunda fue en México, y cuando el grupo conservador mexicano opta por decir, esto no se puede gobernar bien, vamos a recurrir a un príncipe francés, y recurren, y por eso es que van las fuerzas francesas y españolas y se constituyen en México. Y se constituyen en México hasta que son derrotados y fusilados. La tercera es en Santo Domingo, porque en Santo Domingo el general Pedro Santana, una vez que se ve que no puede manejar el país, opta por dirigirse al rey de España y devolverle el país. Y el cuarto es en Nicaragua, cuando William Walker, un filibustero que había sido simplemente un aventurero financiado por los estados federales, los estados del sur, ya opta por levantarse para ver si podía en América Central establecer un nuevo país donde se pudiera mantener la esclavitud. También fue, en América Central son muy simples, el que pierde lo fusilan, de manera que no hubo mayor dificultad, y lo fusilaron en Honduras cuando lo encontraron. Entonces, miren ustedes, yo he tratado de presentarles esta escena un poco dramática, un poco quizás más en broma, un poco irrespetuosa, ¿ya? Pero ese era el mundo en el cual América Latina se movía. Entonces no se podía esperar que hubiera un desarrollo especialmente importante en el ámbito de lo cultural. Pero, por ejemplo, ¿cuál era la imagen que se tiene del Perú desde el año, y ahí es donde entra lo de la prosperidad falaz de Basadre, desde el año 40 en adelante, la bonanza económica producida por el guano? El guano es el abono producido por el excremento de una ave guanera que se llama el guanay, y que es muy, muy rico para fertilizar los campos. Es tan rico que en momentos en que en la isla de Madagascar empiezan problemas de carácter político y se deja de explotar el mismo tipo de fertilizante, ya se dan cuenta que en el Perú, en las islas de Chincha, que estaban a vista de la costa, habían no sé cuántos metros de altura de este guano que se había ido acumulando durante siglos. ¿Sabe Dios cuántos siglos? No, eso sí, no quiero inventar, pero seguramente eran siglos, 2, 3 siglos, 4, 5. ¿Ya? ¿Y por qué nadie los había utilizado? Entonces, ¿qué cosa ocurre? Los ingleses se dan cuenta de la situación y el Perú empieza a exportar guano, pero exportar el guano mejor, porque el Perú empezó a exportar un producto que no requería mano de obra, ¿ya? Porque la parte nutritiva eran deposiciones de los pajaritos, ¿ya? Y la parte de mano de obra era simplemente agarrar esto, lo metemos en un saco y lo pasamos a un barco. O sea, no había inversión, no se requería capital, no se requería nada. El Perú llegó a tener una posición pero tan expectante por los recursos que le daba el guano, que en el año 1852 o 53 el Perú había pagado la totalidad de su deuda externa. Pónganlo eso ustedes en moneda norteamericana de hoy para que se den cuenta. La comparación no es válida, ¿no? Pero imagínense ustedes que en este momento Estados Unidos pudiera pagar, o cualquiera de los países nuestros, incluyendo el Perú hoy, pudiera pagar la totalidad de su deuda externa sin agitarse, ¿ya? Son de esas cosas pues un poco inimaginables. Entonces, toda la imagen que tenemos nosotros de esa época es de esa bonanza. Y esa bonanza era cierta.
era cierta, porque mientras Ecuador vivía ahogado y no podía pagar su deuda externa, ni Chile, Argentina, todos los países estaban en la misma situación, Bolivia ni se diga, el Perú ya no debía nada. Ese era el nivel de la bonanza que hay, y esa bonanza se ha transmitido, y muchos de los historiadores contemporáneos hablan de esa bonanza como si hubiera sido una bonanza para toda la vida. Se pagó la deuda de la independencia, o sea, la situación económica fue realmente extraña, fue increíblemente sólida. Entonces, nosotros pensamos, y ahora sí ya llegamos a la década del 70, pensamos que con la pacificación, porque en la década del 70 ya no hubo ninguna guerra internacional y ninguna guerra civil. Hubo múltiples revoluciones pequeñas, como las había habido entre el 50 y el 70. Además de las que yo he mencionado, habían habido múltiples revoluciones. Pero, ¿qué cosa es lo que ocurre en este momento en el Perú? La imagen que se habla es, con la bonanza económica vino una época de paz y prosperidad. Sin embargo, la década del 70 fue una década terriblemente sangrienta, empieza de una manera terriblemente sangrienta. ¿Por qué? En el año 72 hay un levantamiento popular, en el año 72, siendo presidente el coronel Balta, convoca elecciones y las elecciones las gana Manuel Pardo, que era el civilista, el primer hombre civil que iba a llegar a la presidencia de la República, porque desde el año 21 siempre había sido un militar. Entonces, los contrarios al civilismo traen gente a la capital como elementos de presión, y se levantan los cuatro hermanos Gutiérrez, que eran 4 coroneles Gutiérrez, capturan al presidente Balta, y estando Balta en una celda en el cuartel de Santa Catalina, entra un grupo de soldados y lo fusila. Me parece que en la autopsia encuentran que tenía 13 balas de fusil. Yo me imagino pues que es todo eso de necesidad mortal. Entonces el pueblo que había llegado a Lima para defender al candidato civilista se levanta, captura a los Gutiérrez y los cuelga de una de las torres de la Plaza de Armas. Entonces, por supuesto, desnudos y qué sé yo, y ahí están las fotografías, porque ya en esa época había fotografías, y mueren los coroneles Gutiérrez de una manera triste. Julio del 72. Pasa enero del 73, a un coronel a 2 coroneles de esos que siempre andaban en revoluciones y levantamientos, se les captura y, mejor dicho, se les deporta a la montaña con el propósito de que puedan estudiar la frecuencia con la cual debía haber correo entre la sierra del Perú y Brasil. Un estudio absolutamente innecesario, ¿ya? Pero fueron lo que fueron a hacer. Y cuando pasan por Huambao, un lugar a mitad de camino, a los 2 los matan por la espalda. El presidente Pardo tuvo que salir a decir que él no tenía nada que ver, empezaron las averiguaciones y todo en eso quedó en nada. Y en el año 76, a Manuel Pardo, que había sido el presidente exitoso del 72 al 76, en ese momento era presidente del Congreso, en momentos de entrar al Congreso, también de un balazo por la espalda, lo matan. Entonces, no podemos decir que es una época pacífica. No lo será cuantitativamente, pero desde la perspectiva de la gente a quien se mató, un presidente de la República, un expresidente, y de los 2 coroneles, Mariano Herencia Ceballos, que había sido vicepresidente de la República, cualitativamente eran personas pues importantes las que se habían matado. Y todo esto ocurría en un país que tenía 2 millones de habitantes, que su capital Lima tenía 140.000 habitantes, y que las otras ciudades importantes, que eran Arequipa, Cusco y Trujillo, eran ciudades de 10, 15.000 habitantes,
y el Callao de 10.000. Entonces, esa era la situación del Perú. ¿Por qué es que el Perú no había desarrollado más poblacionalmente? Porque con la época de la conquista llegaron al Perú las plagas. Vamos a hacer una defensa de los españoles. No es que los españoles llegaran a matar a los indios, como sí ocurrió en Chile. Ya el ajusticiamiento de indios fue sumamente fuerte, pero en el Perú no, en el siglo XVI. Pero llegó un elemento peor, que fueron las pestes. Entonces, a un pueblo que era absolutamente virgen, que carecía de defensa contra las pestes, ya las pestes lo arrasaron. Las pestes llegaron al Perú por bote, no sé cómo se llamaría la embarcación de esa época, de Guatemala, llegaron antes que los españoles. De manera que cuando llegan los españoles, ya el Inca de esa época ya estaba muerto por peste. El Huayna Cápac y sus 2 hijos habían muerto por peste. Entonces el Perú se despobló e inicialmente había tenido 7 millones de habitantes y en menos de 60 años pasó a tener 700.000. Es decir, se murieron 9 de cada 10. ¿Ya? Eso les da una idea del... Entonces, ¿qué descubrió la población indígena? Que si ellos de la costa subían a la sierra, en la sierra no los afectaba no los afectaban las pestes. ¿Cuáles pestes? Todas, sarampión, disentería, viruela, lo que ustedes puedan pensar. Pero en la sierra no los afectaba. Entonces, toda la población peruana que era de costa sube a la sierra. Y la imagen que yo estoy seguro que ustedes pueden tener es un poco de que la población peruana es una población serrana. Y aparte que hoy no lo es, la razón por la cual lo fue en una época fue no porque se hubiera criado en la sierra, sino porque de la costa, hasta el último de los que estaban en la costa, huyeron para la costa. Y quedaron 2.000 kilómetros de arenales. 2.000 kilómetros de arenales. Y lo que no era arenal, simplemente se fue enarenando durante 300 años. Y ustedes no tienen idea la cantidad de arena que se puede generar durante 300 años, pero en este momento todo ese arenal se está regando. Se está regando y el Perú ha pasado a ser el segundo productor mundial de espárrago. El no sé qué producto, en qué orden viene, de palta, de mango, de fruta, de arroz, de azúcar. Y lo que era un arenal hasta hace 50 años, hoy es una zona absolutamente fértil, que para quienes viajamos cuando éramos chicos hace 50 años, porque yo también fui chico alguna vez, ya, y recordábamos esos arenales, hoy nos parece increíble pensar que todo eso es verde. Es una cosa sumamente interesante. Pero ahora sí yo ya quiero centrarme en la parte cultural. ¿Por qué es que comienza a desarrollarse a partir del año 1870 este boom cultural que yo les mencionaba antes? En realidad es muy interesante ver, pero ha pasado desapercibido dentro de la historia del Perú, que todo este desarrollo cultural tenía sus antecedentes. Y si nosotros vamos a ver instituciones culturales y bueno, vamos a darnos cuenta cómo esos antecedentes existían. Por ejemplo, nosotros hablamos del desarrollo educativo a base del reglamento del presidente Pardo de 1876. Sin embargo, el reglamento de educación de 1855, o sea, 21 años anterior, había cubierto la época en la cual fue presidente de la República el general Castilla, más San Román, más Prado, más Balta y más Pardo.
porque se dicta cuando faltaba un mes para que salga Pardo del gobierno. Entonces, ya con esos antecedentes, ya el Perú empezó a desarrollar. En el ámbito educativo, ¿de qué manera? Preocupándose de 4 cosas que todo el mundo había visto, pero que no hay mucho testimonio de que la preocupación que había fuera una preocupación efectiva. Por ejemplo, se reglamentó la educación. Antes, ¿cómo era la educación? La educación era, y yo no sé si ustedes han leído alguna vez esta novela de Quevedo, El Buscón que es, o el Lazarillo de Tormes, o la novela de Lesage, el Gil Blas de Santillana. Todas esas novelas nos presentan cómo era el colegio. El colegio era o la familia contrataba en su casa al profesor o los profesores, o el alumno iba interno a un colegio. Y en el colegio no tenía defensa, ¿no? Y por eso todas las caricaturas que hay de las clases de esa época, vemos al alumno con la mano estirada y el profesor dándole con la palmeta. De repente el sistema no era malo, pero ha caído en desuso. No sé si para bien o para mal, pero ha caído en desuso, ¿verdad? Bien, entonces, esa era la forma en que se educaba. Y, por lo tanto, cada profesor dictaba lo que quería, enseñaba lo que quería, y bueno o malo. Y por ejemplo, evidentemente había una unidad de criterio en cuanto a los estudios de religión e historia sagrada, ¿ya? Pero en todo lo demás había una libertad absoluta y cada profesor enseñaba lo que bien le parecía. Tanto que el alumno, una vez que terminaba sus estudios, porque el profesor, el domine, como se le llamaba en esa época, entendía que ya había cumplido su etapa de aprendizaje, el alumno podía presentarse a la universidad y le podían tomar un examen de ingreso o podían no tomarle ninguno, sino se presentaba a su examen de grado con lo que había leído, y por eso es que vemos fulano se graduó de abogado a los 16 años. Ya, a los 16, evidentemente había pues una distorsión educativa muy grande. Y entonces, ¿qué cosa es lo que se logra con el reglamento del 55, que es el antecedente? Se logra dividir, y se dice, hasta acá es educación primaria, hasta acá es escolar, y aquí empieza la universitaria, porque los cursos universitarios se dictaban también en los colegios, de la misma manera que en los colegios se dictaban cursos como economía que pertenecían a la universidad. Entonces, cuando se dieron estas normas, empezó a hacer un reajuste de qué cosas se enseñaba, en qué nivel. Y una vez establecido eso, ya la educación pudo, cuando menos, ordenarse. ¿Cuál fue el segundo punto que se arregló? No habían profesores. No habían profesores, y en todos los países que representamos nosotros, ¿quién era el profesor? Era el párroco, era el monaguillo, el sabe Dios quién, pero todos eran los vinculados a los conventos, ¿ya? Y entonces seguramente el menos lúcido de todos estos padrecitos es el que lo ponían a enseñar. Y de tal forma que en las zonas de ingreso a los conventos había pues el aula donde habían 15, 18 alumnos que aprendían lo que el profesor quería, y con la palmeta en la mano, de manera que como sistema no iba a ser efectivo. Y entonces en el Perú, desde la época de San Martín, se establece un mecanismo para formar profesores. Por supuesto, con la primera revolución, como ese mecanismo implicaba costo, desapareció el sistema de formación de docentes, y que no va a reaparecer hasta 40 años después, del 21 hasta el 59, 40 años después, en que lo que se trata es de ver cómo funciona esta escuela normal que ya hemos hecho. Y en vista que durante 15 años
no se pudo graduar sino un profesor, entonces cerraron la escuela normal, lo cual era más o menos aceptable. Pero en la década del 70, otra vez reaparece la idea de hay que formar profesores y se establece una escuela normal. Y así como ya se tenía un reglamento, se tenía una escuela normal. ¿Y qué más? Se establece un mecanismo para que las municipalidades pudieran aportar al gobierno central locales para que allí hubieran clases, porque no había dónde se dictaran las clases. Y una vez que a los monasterios y a los conventos les quitaron la clientela, entonces dijeron ya no dicto. Entonces se estableció que era obligatorio que se dieran locales. Y el último punto era los textos. ¿Cuáles son los textos que se usaban? Eran textos... yo que soy muy amigo de libros viejos y rarezas, cuando veo, por ejemplo, qué es lo que estudiaba mi mamá, qué es lo que estudiaba mi abuelita, uno se puede preguntar realmente con mucha tranquilidad, ¿y para qué le servía estudiar la historia de las Sabinas, la fundación de Roma, ya una serie de cosas absolutamente irrelevantes? Yo siempre he tomado eso como modelo en la Universidad Católica para decirles que tienen que pensar. No se podía enseñar en el año 1990 o 80, no se podía dedicarle pues tantas clases a Pasteur y al doctor Lister y no dedicar cuando menos un par de clases a la guerra de Corea y a la guerra de Vietnam, que hoy tienen mucho más importancia. Entonces, esa modificación en los textos también se empezó a ver, pero creo que de todos los puntos, el que tuvo menos éxito. Un ejemplo típico de lo mal que estaba la educación en esa época es lo que dijo don Manuel González de la Rosa. Dice, cito, no hay maestros ni discípulos. Aunque los haya, no cumplen su deber por ignorancia y falta de vigilancia, porque se les paga tarde, mal y nunca, porque, en fin, los discípulos hablan un idioma diferente del maestro, lo que inutiliza los esfuerzos que el maestro puede hacer. ¿Ya? O sea, los chances de que eso mejorara eran muy pequeños. Y esto resulta que es peor por el desorden que era en la Universidad de San Marcos. Y su rector, el doctor Dávila Condemarín, en el año 54, dice, apareció la revolución política que dio al Perú su justa y merecida independencia. Y la miseria también apareció para la academia. En las transiciones de este género, unos establecimientos o personas mejoran de condición y otras empeoran. Esta fue la suerte de la universidad. Y en su estadística de Lima, que es 10 años posterior, Manuel Atanasio Fuentes describe qué había en la Universidad de San Marcos, cuya reputación es conocida por ser la más antigua de América, etc. Dice, la universidad solo dispone hoy de 2 salones, el general y el otro que sirve para las actuaciones secretas, y el de la capilla, en el cual también se reúne el Colegio de Abogados. La capilla, la antigua capilla, que es quizá el local de mejor arquitectura de Lima, está destinada para las sesiones de la Cámara de Diputados, cuya secretaría y oficinas ocupan algunos otros salones. Es decir, la universidad, de la cual todo el mundo se puede vanagloriar, resulta pues que vivía en condiciones magras. Y Antonio Raimondi, un sabio naturalista italiano que llegó al Perú en el año 50, ya hace en el año, a fines de esa década, hace un análisis de qué cosa encuentra. Dice, lo que más sorprende es ver que a pesar del inmenso progreso que han hecho las ciencias en el siglo actual, los principales trabajos sobre el Perú datan del siglo pasado, es decir, del siglo XVIII. Me van a permitir apurarme.
Y este es el momento, con todos estos antecedentes, en que llegamos al año 70 y vemos cómo de un momento a otro, en momentos en que ya la economía no tenía el nivel de bonanza del año 54, 55, porque se estaba acabando, pues eran muchos metros de estiércol, pero se venían acabando. Entonces empieza a haber una preocupación económica. Pero y en ese momento, cuando ya la bonanza no existía, es que empiezan a surgir las instituciones cuya semillita había sido sembrada antes, pero que de un momento a otro resulta que esta semilla empieza pues a desarrollarse. Uno, la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional, que había tenido 30.000 volúmenes en el año 50 y tantos, en el año 60 y tantos, en el año 70 y tantos, pasa a tener 56.000 volúmenes y acredita un aumento en 10 años de 86% en sus anaqueles de libros. Y en ese momento se aumenta personal, se mejora local y se clasifican los libros, porque anteriormente tampoco estaban clasificados. El Archivo Nacional había sido constituido desde el año 30 en un conjunto de paquetes que, si yo quisiera pensar, deben haber estado amarrados con su pita en algunas celdas del convento de San Agustín, y que de repente se da la orden que se ordene el Archivo Nacional. El Museo Nacional tenía una marcada predilección por lo que salía de las huacas, es decir, de los cerros, de las tumbas incaicas, y lo que salía de cosas vinculadas con la historia natural. Entonces, pero de un momento a otro, desde el año 72, fíjense cómo todo estamos hablando de la década del 70, se reestructura el Museo Nacional y el Perú puede contar con un museo. El Jardín Botánico. El Jardín Botánico habían sido las plantas que tenía la Facultad de Medicina, pero de repente se formaliza el Jardín Botánico. Y es muy curioso ver cómo en una de las revoluciones, la del año 70, del año 68, se adopta como norma: deróguense todas las normas todas las leyes que se han dictado durante el gobierno anterior, menos una, la del Jardín Botánico. Es un síntoma de que había pues una preocupación por el desarrollo de la cultura. Y el Jardín Botánico fue tan bueno que en el año 70 ya le proponían intercambios el Jardín Botánico de Melbourne, el Jardín Botánico de París y el Instituto y la Sociedad de Aclimatación de Queensland. Entonces desde otras partes ya se veía que eso era un modelo que estaba avanzando. La imprenta del Estado. El Estado había tenido una imprenta en la cual se publicó el Diario Oficial El Peruano. El Diario Oficial El Peruano era muy malo y además tenía una característica muy curiosa, y es que no era diario, pues, porque salía cuando tenía material para completarse y cuando no, esperaba a completar el material. Entonces, la gente se enteraba de lo que ocurre, de las disposiciones que tenían vigencia, simplemente porque cuando se había completado el Peruano y se ponía a la venta, si no, no. Entonces, en esta época se compra la imprenta del Estado porque el gobierno necesitaba propaganda, y ahí empieza a publicarse el Diario Peruano todos los días, o sea, empieza ya con su periodicidad diaria, pero además de eso publicó un conjunto de libros notables del Perú, la Gaceta de revistas, por ejemplo, la Gaceta Médica, los Anales de Construcciones Civiles y de Minas, la Revista de Agricultura, la Gaceta Judicial, libros importantísimos como El Perú de Raimondi, el Diccionario de García Calderón, la voluminosa colección de Odriozola, que fueron 19 volúmenes. Entonces, ya del Perú se podía empezar a saber por qué aparecía porque había una publicación, una imprenta que los publicaba. Un último punto, cuando mencionamos
estas instituciones. El Perú crea la sociedad, crea la Exposición Nacional. La Exposición Nacional que el presidente Balta, al mes de ser nombrado presidente, elegido presidente, dice, va a haber una exposición donde se van a presentar todas las cosas importantes del Perú. Y en esa exposición se va a presentar en el Palacio de la Exposición. Y el local que se asignó para esto fueron 190.000 metros cuadrados. De manera, y se asignó una cantidad de dinero muy importante, 250.000 soles mensuales durante todos los meses que tome la construcción. Entonces se construyó un palacio lindo, que aquellos de ustedes que hayan estado en Lima lo pueden ver porque está en este momento en el mejor de sus momentos. Hoy es el momento Museo de Arte de Lima, y se crea la Sociedad de Bellas Artes, cuya labor era buscar fondos para mantener el museo y el museo. Y como en el museo, al museo se iba a transferir algunas de las otras instituciones culturales. Dice, va a haber en el museo una sección de arte y de pintura y escultura, otra de música y otra un museo general. Y así es como queda constituido el museo. Pero también aparecen las asociaciones culturales. Asociaciones culturales que yo quiero distinguir entre una asociación cultural y una velada literaria. La asociación cultural es aquella en la cual en el Club Literario de Lima, por ejemplo, se reúnen y publican sus anales. ¿Qué cosa publican? Por ejemplo, estudios sobre Camões, el poeta portugués, sobre la generación romántica, sobre Bretón de los Herreros, alguna tradición de Palma, y eso era el club literario. Mientras tanto, si nosotros armamos, vemos qué cosa era una velada literaria, es la que organizaba, eso se había puesto muy de moda desde fines del siglo, ¿también? ¿5 minutos? Sí, no, sigue, yo tengo que distribuir un papel para la próxima clase, ya, porque se termina pronto. No, muy bien, dame 5 minutos y termino. Sí, sí. Ya, ok. Entonces, la descripción que se hace es muy interesante porque nos da a nosotros una idea de cómo eran la más importante velada que se llevó a cabo en el Perú, que es la de la señora Gorriti en 1876, que se llevó a cabo con actas. Entonces, sí, hay pues una descripción que se hace de cómo eran estas veladas. Dice, de 9 a 11, las señoras en un salón y los caballeros en otro, departían a su sabor y tijereteaban a su gusto. De 11 a 1 se ejecutaba el programa, caballeros y señoras en un solo salón. De 1 a 2 se retiraban los que temían constiparse. Y de 2 en adelante, después de las topadas de gallos suelen venir las jugadas de gallos chuscos, daban principio las chuscadas, las pruebas de género epigramático, las anécdotas picarescas, las improvisaciones y diabluras del ingenio. Es decir, la segunda, la velada, se prestaba al desarrollo de lo moderno, y la primera, en las sesiones del club literario, se prestaban al desarrollo de la crítica de textos ya consagrados. Y termino hablando de las revistas de esa época. Yo divido las revistas en revistas casi siempre culturales y literarias. Las revistas literarias no necesitan mayor explicación, pero las revistas culturales tienen una cobertura mucho más grande. En el Perú hubo mucha revista cultural que empezaron con revistas de temas históricos, de temas geográficos, de temas sobre el clima, el desarrollo del país, todo hecho con mucha seriedad, pero tuvieron además la posibilidad de dar campo a las nuevas creencias, a los nuevos temas. Por ejemplo, los estudios sobre la educación de la mujer. Curiosamente, en el salón está una persona que ha estudiado
muchísimo este tipo de revista cultural, que es la doctora Watson, ahí escondida al fondo, pero porque ella ha trabajado mucho sobre un seminario que se llamó el Semanario del Pacífico, escrito por una escritora, redactado por una escritora española, la baronesa de Wilson, en la cual incorpora al país este tipo de cosas, pero lo interesante es que en el país tiene una acogida sumamente grande. Entonces, esta acogida es lo que determina la importancia de las revistas culturales. El Correo del Perú, el Semanario del Pacífico, la Revista Peruana y alguna más, y la Revista de Lima, ven el desarrollo cultural. Y en el ámbito literario, por si alguna de ustedes está centrada más en eso, vemos cómo en la misma década aparecen 4 revistas literarias sumamente buenas, en una ciudad que tenía 140.000 habitantes, ¿ya? Y en algún caso, en esta ciudad de 140.000 habitantes, circulan simultáneamente 3 revistas literarias, lo cual es una muestra de un desarrollo muy grande. Bueno, antes que me apaguen la luz, yo quiero hacer un pequeño resumen y quizás me sobré del punto a donde iba, ¿no? El Perú en aquella época había cambiado ya de una manera sustancial, pero lo interesante es que cambia y la participación del Estado en el cambio es muy pequeña, En esa época la población estaba integrada por grupos que ustedes no les va a ser difícil identificar. La plutocracia, todos aquellos que manejaban el dinero. Luego, la oligarquía, que era básicamente aquellos que se habían llenado y hecho del poder a base del comercializar el guano. Luego, hay una tercera clase que vienen a ser la burguesía pobre. No, la burguesía, tercera clase. Cuarto es entre la burguesía pobre y los pobres que tratan de ser burgueses, pero no llegan todavía a ese nivel. Y entonces, el problema es cómo los que participan en el desarrollo cultural del Perú son funcionarios que hoy no se les recuerda ni el nombre. Por ejemplo, yo menciono en el Perú el nombre de don Manuel Toribio Ureta. Manuel Toribio Ureta redactó el reglamento de educación de 1855 solo, él. Bien, nadie más lo ayudó. Duró 21 años, ningún reglamento de educación ha durado tanto en el Perú. ¿Ya? Él lo hizo solo. ¿Quiénes son los que organizan después la Sociedad de Apoyo a las Artes? Otros particulares. Una persona que ha sido tan criticada por su actuación durante la guerra con Chile de 1879, Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado, en las 2 ocasiones en que él llega al gobierno, él organiza gobiernos de izquierda muy positivos, muy bien hechos. ¿Por qué? Porque tuvo la suerte de rodearse de gente sumamente competente. ¿Cómo será que en la historia del Perú se conoce a uno de sus gabinetes como el gabinete de los talentos? Ya, ese era el nombre, esa era la gente con la cual él se juntó y por eso pudo desarrollarse la cultura sin que el apoyo del Estado haya sido el elemento determinante. Ustedes me pueden preguntar, entonces, ¿cuál fue el elemento determinante? Yo le diría, ya son las 6:15 y tengo que cortar, porque me sería muy difícil decir cuál fue el elemento determinante. Pero lo cierto es que esta década, que siempre se le creía responsable de todo lo bueno a don Manuel Pardo, porque era civilista, que era una época pacífica, siendo una década sangrienta, y en la cual se pensaba que la bonanza existía por todos lados, en época en que ya no había esa bonanza. En esa época, esa década, tiene lugar un boom cultural, una época de esplendor cultural en el Perú que comparativamente creo que no ha habido otra. Muchas gracias. ¿Ninguna pregunta antes que nos voten?